Estás muteada. Ahí estamos. No puedo. Ahí estamos. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación de Marc. Bueno, hemos tratado de hacer la traducción en el chat, pero por supuesto vamos a quedar a disposición con todo el material. Quien sigue ahora la presentación en esta conferencia es Cristian Navas, por el Banco Interamericano de Desarrollo. Cristian es ingeniero civil con mención transporte de la Universidad de Chile, cuenta con un máster en estudios urbanos y planificación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, es especialista senior de la División de Transporte en la representación de Chile. Allí se desempeña en desarrollo de políticas públicas de transporte urbano, tecnologías emergentes para la movilidad e infraestructura para sistemas de transporte. Ha trabajado en el desarrollo y la planificación de sistemas de transporte desde lo privado y desde lo público. Ha liderado desarrollo de planes y políticas de modos no motorizados en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile. Entre 2014 y 2016 fue jefe de proyectos en la coordinación de concesiones del Ministerio de Obras Públicas de Chile. Allí lideró el desarrollo de alianzas público-privadas, PPP, en infraestructura de transporte y sistemas de transporte público. Así que muy bienvenido, Cristian, y te escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias, Vera. Muchísimas gracias a la Universidad UNAUR por su invitación. ¿Me escuchan bien, no? Eso es lo primero que... Perfecto. Y también se ve la presentación, ¿no? Sí, perfecto. Ya, buenísimo. Sí, agradecerles mucho por la invitación. Muy contento de poder estar aquí y contarles un poco del trabajo que venimos haciendo en el banco en el contexto regional y en particular en el tema de electromovilidad, ¿no? Sí, también me sorprendí bastante de la presentación de Marc y que estuviera trabajando con un estudiante ahí de PhD chileno. Bien interesante la coincidencia, ¿no? Pero, bueno, yo la presentación que tengo preparada es... déjame ver si puedo avanzar. Les voy a hablar un poquito de las cosas que estamos haciendo en electromovilidad en el banco. Y también les quiero contar un poco del caso exitoso de la ciudad de Santiago, que es un caso que conozco muy bien, que tiene varios ámbitos de cómo se implementó la política pública en el marco de la electromovilidad. Y creo que es un buen ejemplo como para hablar de todos los contextos que un poco estamos viendo desde el banco y de cómo podemos hacer para que la electromovilidad se masifique como queremos en la región, ¿no? Y por todos los beneficios que obviamente sabemos que tiene. Entonces, un poquito, voy a pasar muy rápido por este punto. El grupo BID, como saben, es el principal fondo multilateral de la región de América Latina y el Caribe. Como grupo tenemos tres áreas fundamentales, que es el BID, que es el grupo que más se conoce, ¿no? Que es el principal soporte, digamos, de la región de fondos multilaterales hacia los gobiernos y la sociedad civil, pero también tenemos como parte del grupo al BID Invest, que es nuestra ala privada, y también al BID Lab, que es muy importante en el tema de electromovilidad, porque porque es nuestro laboratorio de innovación y con el cual hemos trabajado en múltiples emprendimientos que tienen que ver con el desarrollo de electromovilidad. Entonces, bueno, aquí un poco ese resumen. Lo más importante de esta lámina es que el tema de electromovilidad no solo tiene que ver con el apoyo que damos desde el BID, sino que hemos generado una alianza muy importante como grupo, tanto de la parte privada, la parte de innovación y del apoyo a los gobiernos, que es lo que tradicionalmente hacemos desde el banco. Bueno, en particular, yo les voy a hablar en esta parte de la respuesta del BID a esta necesidad de movilidad eléctrica en la región, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Bueno, un poco todo lo que aquí se nombra, ¿no? Que son las áreas más importantes que nosotros estamos desarrollando. En primer lugar, estamos desarrollando estrategias y hojas de rutas nacionales en un ámbito mucho más de políticas públicas. Estamos desarrollando estudios de viabilidad, rendimiento y soporte para los distintos países, evaluación de pilotos, inversiones en flotas institucionales, inversión en renovación del transporte público, inversión en el despliegue de infraestructura de carga
y inversiones que van en el entorno, ¿no es cierto?, de la movilidad eléctrica que muchas veces se requieren para habilitar esto. Entonces, nosotros ya desde el 2013 que este grupo ha estado trabajando, y el principal aspecto que nosotros nos hemos establecido para trabajar es el tema de superar las barreras, ¿no? Porque lo que nosotros vemos aquí es que hay diversas barreras en la región que no permiten que la electromovilidad se pueda implementar de manera rápida, y eso es lo que nosotros estamos más abocados, ¿no? Y en ese sentido tenemos 5 divisiones del banco que están trabajando en este ámbito, ¿ya? Tanto la división de transporte, la división de energía, la división que se dedica a las ciudades, que es la de desarrollo urbano, el mercado de capitales y cambio climático. Y obviamente nuestro socio del sector privado, que yo le decía antes, también el laboratorio de innovación, ¿no? Trabajamos en ese sentido a nivel institucional, regulatorio, y lo que queremos hacer es romper estas barreras y generar este entorno habilitador. Entonces, yo ahora les voy a contar un poco, porque, y quiero dejar a disposición de todos los que están presentes, después ahí lo tenemos que ver en conjunto, pero nosotros tenemos muchos materiales que dan cuenta de todo este trabajo que hemos estado desarrollando y que podemos poner a disposición para que lo vayan revisando, ¿no? Pero, esto lo olvidaba, esto es un tema bien interesante que nosotros vimos en los que hemos venido viendo en los últimos 2 años, que da cuenta del ímpetu que tiene la electromovilidad, ¿no? Que el interés de la electromovilidad, a pesar de la pandemia, nosotros vemos que no disminuyó. O sea, vemos con mucha claridad como los distintos desarrollos que se venían dando en la región continuaron a pesar de la pandemia. Y ahí hay algunos ejemplos que dan cuenta, como digo, del ímpetu que trae la electromovilidad y de cómo es muy importante ir haciéndose cargo de superar esas barreras que nosotros venimos identificando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos Santiago y Bogotá, realizaron las licitaciones de buses durante la pandemia para la incorporación de nuevos buses eléctricos. Soluciones de última milla, vimos cómo crecían en varias ciudades, producto de la necesidad evidentemente creciente de logística de última milla, precisamente por el tema de la pandemia. Y bueno, servicios eléctricos, por ejemplo, en Costa Rica, que ampliaron durante la pandemia sus estaciones de carga rápida y media para complementar la red nacional de vehículos eléctricos, a pesar de, evidentemente, las condiciones de constricción de la movilidad en estos periodos. Entonces, muy importante esta parte. Estos son los apoyos que nosotros hemos estado dando a los distintos países de la región, más de 51 iniciativas, en 19 distintos países, hasta hacia finales del 2020. En el 2021 obviamente esto se incrementó. En Argentina también obviamente hemos venido apoyando varias iniciativas de piloto y también de retrofit de flotas de transporte público eléctrico, lo cual ha sido bastante exitoso. Pero bueno, las barreras que existen, como decía, exigen una mayor colaboración, y en ese sentido es bien interesante poder ir contando si puedo avanzar un segundo, en las cosas que hemos venido estado haciendo. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros identificamos y que los países nos solicitaron fueron definiciones de políticas, ¿no? Estrategias y políticas públicas. Y en ese sentido nosotros hemos venido trabajando con varios países en la generación de planes estratégicos y de estrategias de movilidad eléctrica que permitan a los países establecer un marco teórico en el cual se pueden mover y avanzar para ir implementando los temas de electromovilidad. Entonces aquí podemos ver varios ejemplos de eso. Costos y incentivos, súper importante esta barrera. Sabemos que en muchos países el costo de la implementación de la infraestructura, como también de los vehículos, etcétera, es una barrera. Entonces hemos estado trabajando muy fuertemente en establecer costos de propiedad total, por ejemplo, para los costos total de propiedad. Efectivamente, como digo, en Colombia, en Chile también hicimos esos estudios, de manera de poder establecer cuáles son los costos reales, digamos, de la operación de los buses y también de la propiedad, y cómo eso en el tiempo pueden llegar a ser más eficientes que una flota de buses tradicional. También súper importante el impacto fiscal. Muchos países
frente a esta idea de masificar la electromovilidad, producto de que el combustible diésel es altamente, en muchos países tiene muchos impuestos. Los ministerios de Hacienda nos preguntan, bueno, pero ¿cuál va a ser el impacto fiscal que va a tener esta política? Y eso llega a ser súper importante para los países de poder entender qué impacto fiscal van a tener en el tiempo en la medida que van adoptando, por ejemplo, sus estrategias de electromovilidad. Entonces, en esos temas también hemos estado trabajando fuertemente. Infraestructura de carga, ¿para qué decir? Nosotros vemos que la infraestructura de carga es un detonante muy importante, como hemos visto en distintos países, y bueno, parte de la presentación que vimos tiene que ver con eso. La infraestructura de carga es fundamental para como habilitador de la electromovilidad, sobre todo en las flotas privadas, evidentemente, y ahí también hemos estado trabajando de manera importante en Jamaica, Perú, Ecuador, y también a nivel regional sobre estos temas. Buses y flota, súper importante, hemos estado financiando flotas de transporte público en particular y flotas institucionales del sector público para promover la electromovilidad y también los análisis referidos a estos cambios, ¿no? Financiamiento, súper importante, modelos de negocio, de cómo implementar, también hemos estado haciendo harta experiencia en este tema, varios países nos han pedido apoyo en ese sentido. Entonces, como ven, diversas cosas hemos estado haciendo, no quise entrar en detalle en cada una porque efectivamente requeriríamos bastante más tiempo para ver cada una de las realidades y qué cosa fue lo que hicimos en cada uno de los países, pero sí yo puedo, en la medida que alguien lo requiera, facilitar ciertos materiales que ya contamos en ese sentido. Entonces, dicho sea eso, yo les quería contar un poco la historia de Chile, que yo creo que es bien, bien interesante y puede, digamos, entregar algunas lecciones aprendidas de cómo es implementar una política de electromovilidad en el transporte público, que es lo más exitoso que se ha hecho en mi país, en Santiago, y que ha sido un referente para la región en el último tiempo, ¿no? Esto también tiene que ver con una publicación que sacamos hace muy poquito, precisamente del caso de Chile. Nosotros, yo estando en el BID, en la representación de Chile, mis colegas me preguntaban y bien seguidamente qué cosas iban pasando, qué cambios iban dando para la implementación de este proceso, y finalmente lo que decidimos fue escribirlo y sacar una publicación que también la puedo poner a disposición de ustedes y que se titula La electromovilidad como estrategia para construcción de una nueva política de transporte, el caso de Santiago. Entonces, bueno, me voy a ir de lleno al caso de Chile, lo voy a hacer bien corto, no tenemos tanto tiempo, pero en general el problema que nosotros teníamos en el transporte público de Santiago era una bastante baja aceptación del sistema producto de una política pública que fue bastante mal implementada y que seguramente muchos de los que están aquí conocen, que fue la implementación del Transantiago, que tuvo costos muy importantes para la población, etcétera. Esa política se implementó en el 2007, que fue un cambio total del sistema de transporte público de la ciudad de Santiago. Eso le llevó un peso al sistema de que, como partió muy mal, y aquí se ve una foto de las aglomeraciones que habían en las calles de Santiago, de gente tratando de subir a los buses, etcétera, que le trajo un peso muy complicado al sistema, porque a pesar de que fue mejorando, la gente lo valoraba muy mal. A pesar de ser mejor que el sistema que estaba antes, en todos los aspectos operativos, la nota que le ponían al sistema era muy baja, y aquí se puede ver, nosotros las notas que tenemos son de 0 a 7 en general en Chile, y si se fijan, claro, el sistema en general pasaba por tener una nota que aprobaba apenas, desde el 2013 al 2018 no había subido en nada el promedio, a pesar de las inversiones que se habían hecho, etcétera, y casi la mitad de la gente no le daba la nota mínima al sistema. Entonces, aquí ese era uno de los problemas, ¿no? Además, como todos los países en desarrollo, la tasa de motorización crecía, y evidentemente las transacciones en el transporte público fueron bajando. Desde todo el periodo, desde que se implementó el sistema, bajó un 27% la demanda del transporte público, ¿no? Y además, alrededor del año 2016, cerca del 28% de la flota que se había implementado con la reforma,
requería ser renovado. Entonces estábamos en un escenario súper malo, la gente opinaba que el sistema funcionaba mal, etcétera. Los buses estaban viejos, teníamos baja de demanda, entonces estaba un sistema bastante complicado. Adicionalmente, el tema ambiental que tenemos en Santiago pegaba fuerte aquí, las necesidades de renovación de flotas se hacían muy importantes, y el Ministerio de Medio Ambiente estableció una norma en la cual todos los buses nuevos tenían que ser Euro 6 a partir de las nuevas licitaciones. Entonces eso le ponía aparte una necesidad explícita de hacer renovaciones de flota en el sistema. Entonces, lo interesante aquí fue que la solución, o como se empezó a trabajar en la solución, fue muy enfocada en los usuarios. ¿Ya? Se pensó explícitamente en cuáles eran los dolores del usuario, más que en las características operacionales, que quizás fue uno de los problemas de la implementación desde el principio, de cómo hacer más eficiente el sistema por sobre entender cuáles eran los requerimientos que querían las personas. Entonces, por ejemplo, aquí se pueden ver algunas encuestas de cuáles eran las cosas donde había más dolor en la operación del sistema, y, por ejemplo, la frecuencia y regularidad era un tema muy importante, la evasión del pasaje, que es un tema que tenemos la problemática en Santiago. El tercero era la falta de mantención de los buses, el precio, la no detención en paradas, etc. Entonces, en base a eso se empezó a dar una lógica de poder enfocar la solución desde, como decía, las necesidades de los usuarios. Y se hizo una estrategia de mejoramiento del servicio que tenía 3 áreas. La primera eran los buses, porque se entendía que los buses eran el principal atractor de las personas. Para muchas personas, para muchos habitantes de Santiago, pasaba mucho tiempo arriba de los buses por los viajes que son bastante largos, entonces era muy importante que las condiciones de los buses fueran mejores. Zonas pagas, este fue un tema que las zonas pagas se definen como un área que uno paga, porque en los buses en Santiago uno paga en el bus, como en muchas ciudades, como en Buenos Aires también, ¿no? Pero hay sectores donde uno puede pagar fuera del bus, que son las estaciones que son más, y que se pagan las estaciones. Eso permite mejorar la regularidad y que el ingreso de los pasajeros a los buses sea mucho mejor. Entonces eso también era una cosa que se trabajó. Y también el tema de la regularidad. Como decíamos, era muy importante porque ese era el problema. Entonces, bueno, voy a ir rápidamente porque tenemos que llegar a la electromovilidad y no he hablado todavía de la electromovilidad, pero en el fondo vamos para allá. Los primeros pilotos que se hicieron, por ejemplo, fue incorporar aire acondicionado, que no tenían los buses. Y eso fue un tema bien importante porque la gente lo evaluó bastante bien. Después evaluamos cosas como buses de 2 pisos. Se empezaron a establecer esta idea de que se hacían pilotos y se le preguntaba a la gente qué opinaba de ese nuevo servicio, cosa que antes no se había hecho, ¿no? Y después, en el año 2017 se hizo el primer piloto con un bus eléctrico. Yo me acuerdo de este periodo, fue bien especial porque cuando hablábamos de este tema decíamos que un bus eléctrico, decíamos, ¿en serio? Sí, entendemos que está fuera. Y además son chinos los buses, y eso no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y decíamos, buses eléctricos chinos. Y era como en Santiago, los que trabajamos en transporte nos decíamos, esto no va a resultar, no suena muy bien. Pero la verdad es que se hicieron estos pilotos y la percepción de las personas fue súper positiva. Efectivamente, aparte de incorporar que sean eléctricos y que eran silenciosos, se incorporaron cosas como que tuvieran cargadores USB dentro de los buses, que existiera Wi-Fi gratuito para las personas y que fueran más cómodos en su interior. Entonces, en general, y lo otro, porque había muchas barreras que se pensaba que no iban a funcionar estos buses, como yo decía, y se probó en el peor recorrido de buses en Santiago, que es un recorrido que tenía hasta pendientes de 14%, que uno decía, no, porque los buses eléctricos con pendientes se van a gastar toda la batería, no van a funcionar, etc. Y el piloto arrojó finalmente que tuvieron reducciones cercanas al 70% por ejemplo, de los costos de mantenimiento asociados al motor, que era también uno de las cosas que no se sabía exactamente cómo iban a funcionar. Y la facilidad de manejo y etcétera, otros aspectos fueron realmente interesantes y destacaron, ¿no? Entonces, con estos pilotos, y voy a tratar de avanzar más rápido,
se llegó a esta visión objetivo que fue establecer el primer corredor de tipo BRT, digamos de Bus Rapid Transit, que fuera eléctrico en la ciudad. O sea, que lo operaran solo buses eléctricos de manera piloto, y era un recorrido bien emblemático porque llegaba de un sector alto de la capital, con pendiente, pero que atravesaba por el centro de Santiago, que era bien emblemático. Y bueno, eso también resultó muy bien, la gente lo empezó a evaluar de muy buena forma, a pesar de que las personas iban, como se ve en esta foto, a lo mejor un poco aglomeradas, el bus tenía aire acondicionado, uno podía cargar su teléfono y una serie de cosas, y la gente también empezó a responder bastante bien. Entonces, cuando se empezó este piloto, efectivamente se empezó a pensar cómo llevar esto a que fuera una realidad, y hubo bastantes sinergias entre el lado público y privado para que esto se generara, ¿no? Y fue así como se estableció un modelo de negocio que es el que hasta el día de hoy está siendo implementado y que fue bastante exitoso, y lo voy a explicar lo más rápido que pueda. Hubo una empresa que es Enel, que es la distribuidora de energía, que se quiso meter en este negocio. Y ingresó entregando el financiamiento para los buses y entregando tanto la provisión de la energía y también la infraestructura de carga en los terminales de buses. ¿Cómo esto funcionó? En la medida que ellos entregaban los buses, este operador pagaba un leasing por estos buses, ¿ya? Pero bueno, tenía que haber un apoyo estatal, porque si no, esto no funcionaba realmente, y podemos hablar ahí quizás más los detalles en algunas preguntas, pero lo más importante fue que el Ministerio de Transporte, a través de un contrato de provisión, garantizó a la empresa proveedora de estos buses, que era la empresa eléctrica, que si el operador terminaba contrato por alguna razón, la cuota del leasing venía garantizada por el Estado, ¿ya? Y ese modelo permitió, digamos, que esto se masificara. Esa fue la parte más importante, de garantizar, digamos, a un ente que proveía los buses, de que si el operador que los operaba salía del sistema, por la razón que fuera, el Estado garantizaba que las cuotas del bus se pagaban. Eso fue lo más importante del modelo de negocio. Y con este modelo se empezaron a aumentar la cantidad de buses eléctricos. El 2018 teníamos la primera flota, que es la que se ve aquí, que entró a operar con este modelo de negocio fuera de un piloto, como yo había comentado antes. Operó en los recorridos formales del sistema, y teníamos 102 buses eléctricos, que son los que se ven ahí en esta foto. Después, en octubre del 2019, se suman 183 buses adicionales para completar 285. Y aquí un poco los resultados de las notas, ¿no? No sé si se acuerdan que las notas estaban súper mal, etc. Con estos buses, habiendo hecho estos cambios que yo contaba, con estos buses de mayor confort, mejorando las zonas pagas, y estableciendo este nuevo estándar que se estableció de buses eléctricos o Euro 6 que cumplían con estas regulaciones, las notas subieron mucho. O sea, tuvimos notas de 6,3, de 5,8 en distintos buses, lo cual nunca antes se había visto en el sistema. Y eso es un poco el éxito de la política, ¿no? Que la gente le pareció algo que funcionaba muy bien, los consideraron como propios, y alcanzaron ese éxito en la valoración por parte de los usuarios. Ahora bien, a partir de ese modelo de negocio que yo les comentaba, lo que se trabajó fue en hacer un modelo que no fuera con los operadores existentes, sino que fuera en la nueva licitación, que es muy parecido al modelo anterior y que resultó ser exitoso hace poco. Les voy a contar al final cómo opera esto. Pero lo que se decidió hacer a partir de ese modelo que se probó con los eléctricos fue dividir la propiedad de los buses de la operación, que yo creo que ha sido el cambio de paradigma más importante en la prestación de servicios que generaron los buses eléctricos. Hoy día, en la nueva licitación de servicios de transporte de Santiago, esto está separado. Eso quiere decir que hay un operador que opera una flota, pero el operador no es el dueño de la flota, sino que hay un dueño de la flota que le entrega esos buses vía este leasing y con la garantía del Estado. La gracia de ese sistema es que si un operador opera mal, el Estado lo saca, o puede sacarlo. En el modelo anterior, si un operador operaba mal, tú no lo podías sacar porque era dueño de los buses, y necesitabas traer otro operador que trajera nuevos buses, por así decirlo. Entonces,
en la práctica era muy difícil que eso ocurriera. Y eso fue gracias al modelo que se estableció para la electromovilidad. Entonces, eso son lecciones aprendidas súper importantes. Bueno, el resultado de este cambio de modelo, etcétera, es contar que actualmente Santiago cuenta con 770 buses eléctricos operando, lo que aproximadamente es casi un 10% de la flota total, un poquito más de un 10% de la flota total de Santiago, y se terminó la licitación hace muy poco, y eso va a permitir incorporar 1000 buses más eléctricos, y con eso vamos a llegar al 25% de la flota de Santiago con buses eléctricos, pensando que nuestra meta de nuestro plan de electromovilidad establece que al 2040 debemos tener todos los buses eléctricos, y ahora eso se acortó con la nueva aceleración y con los compromisos que se dieron en COP26 para que al 2035 eso se cumpla. Entonces, bueno, esperamos que a fines de 2022 vamos a tener cerca de una flota de 1.800 buses eléctricos, como decía, que es un 25%. Entonces, ese es el caso que yo les quería comentar, que yo creo que es bien interesante y que nosotros hemos ocupado de ejemplo para promover la electromovilidad en buses en la región. Creo que me pasé un poquito en el tiempo, mis disculpas, pero esta es la última slide de mi presentación. Muchas gracias. Mauro, no sé si hay preguntas. ¿Tenías algo como para hacer el cierre, o Vera? No sé si se puede hacer una pregunta. Sí, Edgardo, adelante. ¿Hay alguna perspectiva de negocio o alguna perspectiva de incentivo a la utilización de coches compartidos o alguna opción de vehículos particulares de parte del BID? Sí, gracias por la pregunta. Nosotros hemos estado trabajando en un modelo de DRT, Demand Responsive Transit, en el cual queremos incorporar que sea con electromovilidad, digamos, una suerte de Uber Pool en la región. Estamos armando algunos pilotos, de hecho, en Santiago probablemente hagamos uno de ellos, que sería lo más cercano como al transporte compartido. Por otro lado, por el lado más privado, nosotros estamos trabajando con las empresas de car sharing o de tipo Uber, Didi, etcétera, en que ellos puedan incorporar vehículos eléctricos bajo algunas condiciones especiales que le entreguen ciertos beneficios a la operación. Eso lo estamos trabajando con BitLab y es bien interesante los resultados que hemos tenido y cómo estas empresas están también suscribiendo metas y cuotas de electromovilidad. No tengo los detalles exactos de estas conversaciones, pero entiendo que vamos un poco para allá. Eso es lo que les podría contar. Muchísimas gracias, Cristian, por presentarnos todo el trabajo que están haciendo desde el BID y un poco...